Días y bienvenidos a Desayuna con Tamara. Hoy vamos a hablar con Lourdes Galarraga, que es experta en Feng Shui y se dedica también al interiorismo. Vamos a ver si está por aquí. A ver. Buenas, Lourdes, te invito ahora. Ya estás. Hola. Ahora. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, Tamara. Sí, Te encantada de he estar aquí hecho una contigo. pequeña introducción, pero a mí me gustaría que tú te presentases, porque al final yo creo que mejor que vosotros no os presentáis nadie, ¿no? Bueno, soy profesional del interiorismo, pero estoy especializada en lo que es el Feng Shui, la geobiología y otras terapias aplicadas a las casas. Entonces, lo que yo hago es equilibrar, armonizar y sanar pues los espacios, no solamente las casas, sino también, o sea, los espacios en general, porque pueden ser casas, viviendas, como pueden ser negocios y, bueno, los espacios en general. Ese es mi trabajo, ayudar a que se sientan bien, ayudar a que las cosas lleguen más fácilmente y a uno sentirse pleno en ese espacio, ¿no? Y vincularse con lo que cada espacio también nos aporta a nosotros, ¿no? Claro, a mí eso me parece súper importante. Al final, cuando yo hablo siempre como de casas, ¿no? Pero al final yo creo que Sí, todos tenemos la casa donde vivimos, la casa donde trabajamos, porque pasamos muchas horas. No es que pases por ahí 10 minutos y ya te has ido y ya no vuelves más, ¿no? Y me parece súper interesante eso de que ese espacio sea armónico contigo, que tú estés cómodo, que estés bien, porque yo creo que cuanto más adaptado esté un espacio a tu familia, a los compañeros que tengas de trabajo, a quien sea que esté utilizándolo, ¿no? Mejor vives, mejor trabajas, mejor te sientes y mejor te desarrollas tú en tu vida, ¿no? sí, así es. Cada uno sintonizamos de una forma determinada con el espacio. De hecho, todos somos individuos particulares, hemos tenido una experiencia de vida, ¿no? Y eso está en nosotros. Entonces, un mismo cuadro a una persona le puede fascinar y a otra le puede producir rechazo, porque tenemos una cultura, un aprendizaje y unas vivencias. Entonces, no se puede decir un color neutro es favorable para todos. A veces sí, a veces no. Hay gente que necesita como mucho más estímulo y otros, en cambio, necesitan colores más relajantes. Y al final es un compendio de elementos que nos rodean, que estamos continuamente conectando con ellos, que nos hacen sentir bien o no. Y luego también hay que tener en cuenta la funcionalidad, es decir, ¿cómo quiero vivir mi casa? Porque se nos olvida, estamos funcionando en estándares y no Sí. somos estándares, somos personas con unas necesidades concretas, ¿no? Y también tu situación personal, ¿no? Pues si estás soltera, estás estudiando, o tienes un trabajo y lo haces desde casa, o tienes familia, prioriza a los hijos, eh, tienes, no sé, o adultos que cuidar, es que es todo cada persona es un caso, ¿no? Entonces hay que mirar cómo es la persona, qué necesidades, qué gustos. Pues eso tú conoces bien, porque al final también Sí. el interiorismo trata todo eso, pero en el Feng Shui todavía pues como multiplicado, porque al final estamos hablando de eso, ¿no? De sintonizar, de energía, de vibración, ¿no? Uh-huh. Claro, a mí me parece que al final un compendio de todas las disciplinas, y me refiero, yo como arquitecta diseño una casa, yo sí que me preocupo mucho que esa casa esté diseñada o una oficina, me da igual, que esté diseñada para la gente que va a estar en ella, ¿no? Yo sí que me preocupo por conocer a la familia, porque no, 3 habitaciones no son lo mismo para ti que para mí. Exacto. ¿Para qué vas a usar esas 3 habitaciones? A lo mejor una persona quiere 3 habitaciones porque tiene 2 niños y es una pareja, y entonces pues necesita 3 habitaciones, pero otro a lo mejor es porque quiere un gimnasio, un despacho y su habitación, y es una persona sola viviendo.
o son dos y lo quieren así o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo vives y demás? Me parece esencial conocerlo para poder diseñar realmente para esas personas que me están contratando en un momento dado, ¿no? Y me parece que poner todo en línea, tanto la arquitectura consciente, porque hay arquitectura que es simplemente hacer casas, ¿no? La arquitectura consciente, el feng shui, el interiorismo, y luego a mí me gusta también, yo diseño casas pasivas, ¿no? Para eso, para qué mejor que vivir en una casa que te sea cómoda por la distribución, que te sea cómoda por la energía del feng shui, que te sea bonita porque, y cómoda porque tú tienes un sofá que se adapta a tus necesidades, una cama, la estética y demás, y que luego sea cómoda en sí misma, de que tú estés calentito, de que tú respires bien, que seas sana y demás. Me parece que al final esto como que es la línea que al final cierra el círculo, ¿no? Sí. La función, lo que decíamos, cómo quiero vivir la casa, es algo que no está en nuestra cultura. Entonces ahí empezamos a tener obstáculos porque no tenemos esa educación. Entonces, eh, cada lugar ha de tener su función, ¿no? Entonces, Sí. a veces que me encuentro con casas dimensionadas, quiero decirte, con muchos metros cuadrados, y se produce una dispersión tremenda, es porque no están definidos los espacios, o sea, es como, al final la proporción también es importante, ¿no? Porque Sí. la proporción en cuanto a espacio, ¿no? O sea, porque no es lo mismo vivir en un loft con una altura de 4 o 5 metros que vivir en una casita con una altura de 2,20, o sea, al final somos cuerpos energéticos y vibramos en los espacios, las dimensiones, las proporciones, todo es importante. Y la función. Para mí el Feng Shui hace mucho hincapié en la función, ¿no? Porque lo que te decía, esas casas en las que hay una dispersión porque no hay una concreción de cómo quiero habitar esa vivienda. Y por otro lado, hoy en día vivimos en espacios bastante comprimidos, ¿no? Las casas Sí. tienen una limitación de metros y normalmente estamos pues bastante comprimidos, pero eso no quita para que tú internamente tengas un orden en la función que ejecutas en ese espacio. Puede ser multifunción, bifunción, trifunción, pero cuando terminas de hacer algo, lo recoges y te preparas para lo siguiente que va a hacer. O sea, por ejemplo, en una habitación, si tienes que dormir, tienes que pues, estudiar o no sé, o otra actividad, ¿no? Terminas una actividad y la preparas para la siguiente. Entonces, hay un orden y hay un orden mental y hay un orden en las cosas que hago y te facilita porque es verdad que a veces cuando la casa se nos va de las manos, se produce el caos, es muy difícil el tener un orden, o sea, ya no te sientes bien, ¿no? Es decir, la Sí. casa ha tomado posesión de ti, entre comillas. Yo digo Sí. que lo importante es que seas tú quien domine los espacios. Entonces, cuando hay una estructura mental, ya lo tienes tan incorporado que se te hace fácil. Termino esto, lo recojo y ya la siguiente. Y para la siguiente ya está todo recogido. O sea, y a veces que no hace falta gran inversión, solamente creatividad, ¿no? Unas cajas Sí. bonitas o una cortina que te separe de lo otro, pero te da un orden mental. Cuando tenemos realmente especificado la función que vamos a ejecutar. Eso es muy importante. En cada Claro, habitación, ¿qué función? ¿Para qué lo voy a destinar? ¿Cómo lo voy a vivir? Y eso ya te produce una calma, que es muy importante para mí, ¿eh? La función. a mí me parece que la verdad, por lo menos desde lo que yo he vivido, ¿no? Al final nos criamos en casas que son las que son, ¿no? Y siempre es el niño o la niña tiene su habitación, es para dormir, para estudiar, para jugar y vale para todo, ¿no? Y ese orden que tú estás diciendo, yo creo que hay que hacer
un trabajo de introspección, de sentarse, de ver lo que necesitas, que al final es un poco lo que hago yo al principio de todo el proceso, es ¿qué necesitas realmente? ¿Qué quieres? Porque una cosa es lo que necesitas y otra cosa es lo que quieres. Tú puedes necesitar 3 habitaciones, pero ¿realmente quieres 3 habitaciones? ¿Cómo quieres que sean las habitaciones? Porque 3 habitaciones pueden ser de 10 metros cuadrados o de 20. Son 3 habitaciones igual, ¿no? Entonces, Sí, eso, ¿qué quieres? ¿Cómo te vas a organizar y demás? Me parece que es un trabajo de introspección bastante que hay que hacerlo sí, y que no lo sí. hacemos a nivel general porque si te has criado en una casa donde el niño, cuando tú eras niño o niña, da igual, tenías la cama, el escritorio, jugabas y no sé qué, y todo estaba en la misma habitación y no hacías estos cambios que tú, de los que tú estás hablando, no cabe duda que cuando creces, eh, generalmente sigues en la misma inercia, ¿no? Y sí que me Ujú. parece importante esto que estás diciendo porque me parece que da un tip muy interesante para que todo el mundo sea capaz de decir, Jolín, a lo mejor hay algo que tengo que cambiar. Y no estamos hablando de dinero, porque al final lo que tú decías, pues a lo mejor es poner un biombo, una cortina o una caja encima de no sé qué para que no se vea el ordenador o lo que sea, ¿no? Que tengas por ahí que estés utilizando para trabajar. Me parece muy, muy, muy interesante esto. Sí. Y luego me gustaría también un poco que nos explicaras, porque antes nos has dicho un montón de cosas que haces, pero hay mucha gente, porque yo he preguntado a ver si la gente sabe lo que es el Feng Shui, que es lo que me estás hablando, pero luego me has hablado de la geobiología y otras muchas cosas más. Me gustaría que nos explicaras así un poquitín de qué tratan para que todo el mundo entendamos el concepto general, por lo menos, ¿no? Sí, voy a ver si lo puedo hacer fácil y entendible. Mm, Vale. Yo empecé con el interiorismo y el interiorismo, lo que tú dices, es un estudio de funciones, el estudio de espacios y sobre todo, pues bueno, se trata un poco de la belleza o las modas, ¿no? Entonces, yo veía, en mi momento yo tenía otra sensibilidad y necesitaba como algo más. Y llegó a mi vida lo que es el Feng Shui. Y el Feng Shui ha sido un gran recorrido porque nosotros conocemos lo que es el Feng Shui occidental, que es un Feng Shui sencillo y comprensible. Pero una vez que yo ya quise ser profesional, vas indagando y va entrando lo que es el Feng Shui clásico. Entonces, el Feng Shui clásico abarca muchos conceptos, ¿no? Abarca porque la casa al final se ubica sobre un terreno, un espacio, ¿no? Esa casa tiene una estructura, o sea, todo tiene significado, es decir, eh, ese terreno donde yo ubico tiene un tipo de energías. Luego Sí, le hago una construcción. Esa construcción es como un esqueleto, es la estructura de la casa. Va a tener unos cerramientos y va a tener una orientación. Entonces tenemos una orografía, es decir, un exterior, montañas, valles, casas, ríos, que nos está dando cómo llega esa energía a ese terreno. Luego el propio terreno desde abajo, qué energía nos está emanando. Luego la estructura de la casa y la orientación solar. No es lo mismo que esté al este, que esté al oeste o que esté al norte. Entonces, el Feng Shui clásico estudia las energías desde la Tierra, las energías que me vienen por mi orientación solar y cuando yo coloco un techo, ahí queda un sello, queda una identidad a cada casa. Ese techo, ahí quedan las estrellas volantes, que es la energía del cielo. Estamos hablando de la energía de la Tierra, la energía del entorno y la energía del cielo. Entonces, el Feng Shui clásico aborda todo eso continuamente. Más, claro, te exige estudiar, bueno, te exige o es mucho mejor que sepas astrología china, porque así también analizas a las personas que viven dentro. Entonces, claro. vas es como un puzzle constante en el que marcas unas prioridades, quién es el anfitrión y quiénes son los invitados y cómo se relacionan todas esas energías entre sí. Entonces vas haciendo lo que se le llama la carta geomántica, es como la carta natal, es el sello, es la identidad de ese espacio. Entonces para nosotros, ya en el Feng Shui clásico, cada casa tiene como, te va a aportar algo a ti y tenemos que ver
con la energía personal, cómo te vas a relacionar. Entonces, lo que hacemos es, pues, ajustar, restablecer y armonizar que esos flujos eh, para ti te sean favorables. No es lo mismo que en la misma vivienda viva yo o vivas tú, por nuestro carácter, por nuestra energía, lo que hemos, luego todos esos hilos emocionales que hemos hablado con los objetos, ¿no? Entonces eso sería el Feng Shui clásico, que no tiene nada que ver con ese Feng Shui que solemos ver pues, en Internet, porque es como, hay que tener muchas cosas en cuenta y realmente pues, es para profesionales, no es para andar por casa. O sea, requiere estudio, requiere tiempo y bueno, pues cada uno, pues cada maestro a lo suyo, ¿no? Entonces requiere su maestría, Sí. requiere su destreza. Y eso a nivel de Feng Shui. Ya cuando estaba ya trabajando como Feng Shui, llegó a mí la geobiología. Claro, en el subsuelo, bueno, la geobiología es también muy amplio, porque vamos desde el subsuelo, que puede haber bolsas de agua, puede haber unas corrientes de agua bajo el terreno, puede haber fallas. Luego ya entramos en lo que son las líneas terrestres, que son unas líneas preferentes de energía. Entonces están las líneas Harman, las líneas Curry, y todo eso, pues hay estudios desde hace muchísimo tiempo y profesionales que van viendo que afecta a la salud del ser, ¿no? Entonces, si tu cama está sobre un punto geopático, te está afectando. Entonces, pues bueno, cursé mis estudios y bueno, pues he practicado la geobiología desde entonces. Y no solamente es lo que afecta el terreno, que también es toda la contaminación electromagnética. Estamos expuestos a muchos contaminantes. También luego tenemos todo lo que son pues, otro tipo de contaminantes en las pinturas, en los muebles, contaminación lumínica, contaminación sonora, pues todo eso aborda la geobiología. También es, pues bueno. Y finalmente, lo que ya últimamente he incorporado a mi profesión se llama terapia estructural. Es estudiar o detectar y limpiar, es como una limpieza del espacio, porque tengo, bueno, casos sorprendentes por ejemplo, de nuevos edificios, de nueva construcción, que al aplicar la terapia han salido muchas cargas, mucho dolor, hay emociones que se quedan en el espacio, emociones que se impregnan en las paredes o emociones muy antiguas que están en el propio terreno, ¿no? Y bueno, y ver que investigar y ver que hace años esa zona, ese terreno donde se ha construido esa casa fue la puerta de entrada a esa población y hubo altercados, hubo conflictos, hubo un levantamiento, porque, claro, tú entras a una nueva casa, nueva, 2021, te entregan las llaves y resulta que hay una carga emocional y afecta todo. Entonces, a nivel energético es todo un mundo, ¿no? Entonces, el Feng Shui te ayuda a armonizar el interior, a conectar con esa identidad que tiene. La geobiología es ya a nivel de salud, que no te afecte directamente, porque también hay personas que son sensibles a todo esto. Cada vez hay más personas que les llamamos electrosensibles o tienen una sensibilidad alta a estas emanaciones desde la Tierra y lo que los hombres estamos haciendo en el entorno, ¿no? Una contaminación pues un poco alta. Y bueno, todo ese es mi mundo a nivel de profesión, ¿no? Es muy variable y cada uno tiene una necesidad, tampoco hay que ir más allá, cada uno tenemos un proceso, ¿no? Y yo creo que la casa te enseña a vivir, la casa también es como, iba a decir maestro, pero sí, porque si vives en una casa pequeña te enseña a vivir en ese espacio de forma confortable y si tienes grande y según cómo esté tu orientación y al final todos son experiencias de vida, ¿no? Y Sí. aprender a fluir ahí, ¿no?
Pues ya ves, todos esos temas abordo a nivel profesional. Mm. Por aquí nos preguntan, bueno, nos dice que una Mar Arias López dice que duerme con el ordenador en la habitación y que es habitación y despacho porque no hay más sitios. Claro. Lo que hablábamos antes, pero cuando termino una función, comienzo con la otra, ¿no? Es decir, apago ese wifi de noche, cierro el ordenador y lo pongo ahí bonito, o sea, no pasa nada con que en la habitación se trabaje, únicamente tener un orden. No, es como cómo te sientes teniendo ahí el ordenador. Al final el ordenador quizá no sea el mayor problema, ¿no? Pero imagínate eh, qué sientes tú frente a ese ordenador. Imagínate que estás viviendo una etapa muy fructífera en la que, bueno, te va saliendo todo bien y, bueno, miras el ordenador y dices, wow, qué bien me va esto, ¿no? Imagínate que estás trabajando, pero Sí. imagínate que es al revés, que no llegas a final de mes, que hay tensión, y dices, ¿qué correo tendré? ¿Qué habrá hoy? ¿No? Imagínate tú desde la cama mirando el ordenador, ¿qué emociones puedes sentir? El ordenador no es ni malo ni bueno, es tú cómo te sientes con tu espacio, con lo que sucede contigo, no sé, es como, no pasa nada por tener un ordenador en la habitación. Sí, que al final es lo que tú dices, apagarlo o guardarlo en un cajón y poner otra cosa que sea, pero si lo tienes guardado en un cajón ya no es una oficina porque no hay un ordenador a la vista, ¿no? Mm. Dice que siente agobio. Pues si sientes agobio, ya sabes, a guardarlo en un cajón, a Bueno, apagarlo y a que no lo veas, sí. para preparar eso, la habitación para el uso de habitación, no el uso de oficina, ¿no? Me preguntas a mí, no te he entendido bien. Que dice Mar que siente Sí, agobio y que le he dicho que entonces que lo suyo será que apague el ordenador y que lo guarde en un sitio donde no lo vea para que prepare la habitación sí. para que sea habitación y no sea oficina en ese momento. Ujú, mm, sí. Mm. Sí, ¿verdad? Una pregunta que me surge a mí es, porque hemos estado hablando un poco de todo, ¿no? Y la cuestión es, y cuando tú te haces una casa, al final tú puedes hacer el estudio, puedes orientarla, claro, al final yo oriento las casas, no la pongo donde me apetece en el terreno, donde me dejan el plan general, ¿no? Y luego la oriento yo como creo, ¿no? Como mejor viene y demás. Pero cuando tú ya tienes una casa o un piso que está construido, que ya está orientado, que puede que tenga la mejor o la peor de las orientaciones, pero esto es lo que hay, porque no vas a demoler, ¿no? Eh, Me gustaría que nos dijeras un poco cómo tratar ese espacio, no ya pormenorizadamente, si está al norte, sur, este, oeste, sino un poco qué opciones hay para llegar a adaptar ese espacio a ti y para cubrir a lo mejor ese hándicap que tienes por estar mal orientado, ¿no? A ver, mal orientado, eso es como, yo no creo que haya nada, a ver, bueno, mal orientado. A ver, el ser humano en los últimos tiempos no está construyendo para beneficiar a quienes vamos a habitar. O sea, se No. construye por economía y por locura, ¿no? O sea, es como, no en la época romana en la que había unos criterios y sabían geobiología y, bueno, eran maestros en muchas cosas. Eh, ¿Por qué me preguntas eso de mal construido? ¿Cuál es la pregunta esa? A ver, No, yo no, te lo entiendo, pregunto a nivel general, porque sí, al final yo todo lo que estás hablando del estudio del terreno y mm, demás lo puedo hacer antes de construir para construir ya adecuadamente. sí, sí, De cuando acuerdo es una a lo que hay en el vivienda, terreno, a sí, las energías que hay en el entorno y demás, y de acuerdo a las orientaciones, a ya como sea yo, ¿no? Yo, la persona que vaya a vivir ahí. sí, Pero si el edificio ya está construido, obviamente el terreno es el que es, la orientación es la que es y hay muchas cosas que sí, ya vienen condicionadas porque me estoy comprando sí, un piso o una casa que ya está construida. Entonces sí, era un poco sí, para equilibrar eso de que a lo mejor esa orientación
que puede ser buena, mala o regular, pero me refiero a lo que estábamos hablando, buena para ti, con todas las energías y demás calculadas y controladas y demás. Claro, un piso o una casa que ya está hecho, todo esos pasos previos que se pueden hacer, no los he podido hacer porque ya estaba construido. Y era un poco para cómo equilibrar eso cuando ya tienes una casa o un piso que ya está hecho para que se amolde a ti, ¿no? Sí, hay que hacer un estudio. Un estudio, el Feng Shui clásico va mirando con, lo que te digo, ¿no? Todas esas características. Qué nos viene desde la Tierra, qué nos viene desde lo que es la orientación geográfica solar y cuándo se construyó el edificio, es decir, cuándo se techó, ¿no? Entonces, se estudian todas esas variables y que entras tú a ese espacio. Entonces, se va midiendo la energía y el estudio de Feng Shui te va a decir, por ejemplo, si aún no has tabicado el interior, te puede decir, pues mira, esta zona es mucho mejor para dormir, esta zona es mucho mejor para hacer una vida más activa, por ejemplo, cocina, salón, pues aprovechas más las energías activas o las energías pasivas para dormir. Sí. No hay una distribución. Que ya hay una distribución y, por ejemplo, pues están a la inversa, pues intentamos con creatividad activar por ejemplo, si las estrellas activas que te van a favorecer necesitan acción, pero tú lo que vas a hacer es dormir y no va a haber esa actividad, tenemos que poner elementos que lo activen. Entonces, pues vamos ingeniando qué podemos hacer para que eso tenga más actividad. Se le recomienda, abre la ventana con frecuencia, pues porque te viene una estrella muy buena de esa orientación. Pon música con frecuencia o a veces se dejan elementos que son activos, motores, bueno, pues todas esas cosas. Y en las áreas de descanso, pues siempre como más penumbra, porque imagínate para dormir en una habitación que tenga ventanas en dos laterales, es mucha intensidad de luz. Al final nosotros somos seres energéticos y tenemos aquí nuestras glándulas que nos van informando de se despierta, o sea, amanece, nosotros recibimos, tenemos nuestros ciclos y nuestra conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, si tenemos como mucha intensidad de luz, el cuerpo no está preparado para dormir. Entonces el descanso no es igual. Una cosa Claro. es lo que tú mentalmente te digas, no, si yo ya duermo, sí, pero tu cuerpo descansa, porque una cosa es lo que tú mentalmente crees y otra cosa es lo que el cuerpo está respondiendo, que tampoco tenemos escucha al cuerpo, ¿no? Pero todo esto trata de que el cuerpo esté relajado, esté bien y recepcione bien todas estas energías que nos rodean. Aunque esté la casa construida, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Y también Claro. yo te digo una cosa, esto igual no gusta mucho, pero al final cada casa es nuestro maestro, nos ayuda. Si nosotros miramos a la casa como una herramienta que nos va a ayudar en nuestro crecimiento, es que al final es como un vehículo que te ayuda a conseguir cosas, ¿no? Porque es que empiezas a disfrutar, empiezas a agradecer. Bueno, para mí la casa es algo vivo con el que me conecto y me relaciono, ¿no? Y con todos los Sí. objetos más, ¿no? Porque eh, eh, a nivel de objetos ya no es casa. A nivel de objetos tenemos un hilo emocional con cada objeto. O sea, yo sé Sí. perfectamente cuando me compré estas gafas, qué sensación tengo con ellas, qué sensación tenía con las anteriores, cuando me compré la bolsita, en qué ocasiones me he puesto, no me he puesto. Y cuando en nuestro bolso todas las cosas que tenemos, todos tienen un hilo emocional que nos ha producido cierta satisfacción porque realmente pues, vamos a entender que sí, porque hay veces que nos han podido hacer un regalo y no nos ha producido esa satisfacción, ¿no? Entonces, con cada Sí. objeto tenemos un hilo emocional y en casa, yo cuando hablo con mis clientas te van diciendo, ay, es que esto lo compré aquí, esto tal, y tienen vivencias, tienen emociones. Entonces,
por eso nos cuesta tanto también vaciarnos de cosas, desprendernos de cosas, hacer cambios, porque me encuentro con casas en los que veo que ha habido mucho amor cuando han entrado a vivir en esa casa en pareja, pero ahora ya con los hijos adolescentes, ya a nivel de universidad, y en la casa está todo lleno de fotos de cuando hicieron la comunión, ¿no? Es Sí, decir, se ve que hay un momento en que como que se estancó, ¿no? Y la casa sí. te tiene que acompañar a tus nuevos proyectos, quién soy yo, qué quiero ahora. Y te tiene que acompañar. El pasado está ahí, pero no tenemos que cargar la casa de pasado porque nos va a frenar, no nos va a permitir llegar a conseguir las cosas que tenemos, ¿no? Y todos tenemos ilusiones y no importa la edad, no importa la edad, ni aunque luzcas canas, ¿no? Yo tengo muchos proyectos y lo mismo a mi alrededor, ¿no? Y la casa te acompaña, te acompaña. Y nos transformamos y aceptamos que ya no tenemos 20 años, pero no aceptamos cambiar la casa y seguimos con Sí. las mismas cosas de hace muchos años que ya hasta tropezamos con ellas, ¿no? O sea, Sí, al final que no cabe duda que es una carga, ¿no? Yo para mí las casas tienen que reflejarte a ti, o sea, ser en donde tú estés. Por eso yo cuando diseño una casa no te diseño una casa solo para ahora, es ahora, el futuro, que sea adaptable por si acaso un día necesitas o lo que sea y que es más cómoda. Tener unas puertas más anchas son más cómodas que más estrechas. Aunque no necesites nunca en la vida una silla de ruedas, ¿no? Y me parece que eso, que el espacio se pueda ir adaptando a tus necesidades. Hoy en día necesito que esto sea un cuarto de niños, mañana necesitaré que sea un cuarto de adolescentes y pasado mañana a lo mejor deja de ser un cuarto de niños y un cuarto de adolescentes porque tus hijos se han independizado de tu casa y pasa a ser tu taller de pintura que te gustaba y no lo hacías porque al final la vida, entre trabajo, niños, no sé qué, no sé cuántos, pues no te daba, ¿no? Y pasa a ser tu taller de pintura. O fuera las camas, fuera el armario que era de los niños, no sé qué, y me pongo mi taller de pintura, con una cómoda para tener los cajones con los pinceles y no sé qué, ya te vale. A mí me parece que el hecho de adaptar tu casa a como estés, que muchas veces no es tirar los muebles y volver a empezar, que a lo mejor es quitar una cama y un poco más, ¿no? Pero, mmm, bueno, pues tengo el mismo mueble, pero ese mueble que antes necesitaba para ropa porque tenía a los niños en casa, ahora me pongo unas faldas dentro del mueble y tengo mis pinceles, mis pinturas, mis no sé qué, los papeles y todas estas cosas. No he hecho nada más que comprar dos baldas para el mueble. O sea, no ha sido una inversión de decir, no, es que me voy a gastar 20.000 euros. No. Pero sí que has adaptado ese espacio a ti, ¿no? A que al final las casas, para mí las casas están para vivirlas. Las casas de revista están muy bien, son muy bonitas, a todos nos gustan las casas bonitas, pero la casa bonita está para que tú la vivas como a ti realmente te gustaría vivir. sí. Sí, sí, así es, porque si seguimos patrones que nos marca la sociedad, pues a veces que no encajamos. Y si en tu propia casa no vas a ser tú, ¿no? Es como, y yo invito a que la gente tome conciencia. Y lo que te decía, no hay una educación y parece que los patrones sirven para todos. No, no es así. O sea, tú, tu identidad y tú, qué función, cómo quieres vivir la casa y cómo quieres que sea, ¿no? Y ya entras en conexión, que yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, es Sí. como se vuelve un caos porque no hay un orden mental de cuando tú entras, pues cada cosa en su sitio, no hay un ritmo. Y la naturaleza es Sí. constante ritmo, pautas. Todo funciona así, todo son pautas, ¿no? Y nosotros, o sea, mis pulmones respiran, mi corazón, pum, 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 pum. O sea, todos son ritmos en la naturaleza. Amanece, el día, anochece, primavera, todo son ritmos. Y nosotros es como que queremos ir contracorriente y somos naturaleza.
necesitamos también de esas pautas. Es decir, llego a casa, hago esto, dejo aquí, voy para allí, hago esta función ahora, recojo, hago la otra. Entonces, cuando entramos en ese ritmo, todo fluye. Y, pues si ya no es tanto esfuerzo, porque Sí, es verdad lo que tú decías, ¿no? Entre niños, trabajo, realmente vivimos muy acelerados, ¿no? sí, Y la casa requiere su tiempo, pero cuando yo pongo un orden mental, todo fluye más fácil. A veces es más mi pensamiento, ¿no? El ordenar mi mente de cómo quiero vivir, qué voy a hacer para facilitar esta función, cuando termine esta otra función, qué voy a hacer. Entonces se establece un ritmo y fluye. Ujú. sí. Al final no cabe duda que tener un orden de cosas, ¿no? Ya, y me refiero un poco a todo. Orden de tener un lugar para cada cosa que tienes, para que si vas a dejar un vaso, que el vaso siempre está en el mismo sitio. Y digo el ejemplo más sencillo del mundo. Tú vas a la cocina y dejas el vaso, vas a buscar un vaso y lo tienes ahí. Y eso es algo que todos tenemos como muy asumido, que los platos están donde están y los vasos están donde están y normalmente las cocinas no se mueven de un lado para otro. Puedes reestructurarlo todo, pero de una vez que lo reestructuras, suele estar siempre en el mismo sitio, ¿no? Pero si eso lo llevamos al resto de las cosas, ¿no? A el orden de las llaves cuando entro en casa, o la cartera, donde dejo el bolso, donde dejan las mochilas los niños, si es que tienes niños, o donde se guarda lo que sea que tengas en casa. En cada casa tiene un montón de cosas diferentes, ¿no? Siempre es mucho más fácil, porque no cabe duda que si dejas las gafas, y lo digo porque tú y yo tenemos gafas, cada día en una punta de la casa, te pasas un cuarto de hora todos los días buscando las gafas, por lo menos. Porque Ujú. encima, como no las ves bien, puedes estar más rato buscando. Y al final es ese cuarto de hora que te estresa ya desde por la mañana. ¿Dónde deja mis gafas? Para arriba, para abajo, voy, vuelvo al salón, al baño, a la cocina, ta. Y no cabe duda que si tú todos los días dejas las gafas en el mismo sitio, haces así, te las pones y ya está. Te has ahorrado un cuarto de hora de estrés innecesario y que encima luego te estresa el resto de las acciones del día, ¿no? Entonces, lo que tú dices del orden, del ritmo, pues el ritmo, yo cuando me voy a acostar dejo las gafas en un sitio, siempre el mismo, y ya luego pues me acuesto, no sé qué, cada uno tendrá la rutina que tenga. Pero siempre es mucho más fácil llevarlo todo cuando tienes esas rutinas y esos lugares específicos para cada cosa, ¿no? Nada más, muchas gracias a ti por venir. Es que dice que muchas gracias y muy interesante. Ujú. Muy bien. Entonces, yo creo que Ujú. lo que tú dices de lo del orden es esencial, tanto a la forma, a la hora de tener cosas, como a la hora de ejecutar tareas, ¿no? Pues de aquí a aquí trabajo, pero luego me voy a hacer no sé qué y luego voy a comer o voy a lo que sea que haga cada uno. Pero si tú tienes el orden de, bueno, pues cocino, con batch cooking, sin batch cooking, cada uno puede cocinar como quiera, ¿no? Pero a unas horas, no sé qué, preparo la cena, voy tranquila porque ya sé que la cena está preparada y luego no me urge a ver qué hago en el último momento, te da paz y te hace vivir Sí. mejor, ¿no? Que al final es para lo que estamos. Yo creo que para lo que estás tú en tu profesión, para lo que estoy yo en la mía, es para que las personas vivan lo mejor posible. Sí, 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 para que A mí me disfrutemos. gustaría, porque ya llevamos un Mm. ratito hablando, que para rematar nos dijeras una frase Mm. de lo que quieras, que tú creas que es importante, de resumen de toda la conversación, o un tip o algo. Bueno, pues que la casa es tu reflejo, ¿no? Así como estás tú, está tu casa. Eh, Eso es lo que más nos ayuda. Al final, la casa hace de espejo de cómo estamos nosotros. Nos va dando puntos para reflexionar y corregir en nosotros. Y para mí esa es la frase, ¿no? Así como estás tú, está tu casa. Y que la casa es tu reflejo. Sí.
Me parece muy importante la frase y nos hila con el principio de ser consciente de lo que uno tiene, de lo que uno es, para poder amoldar la casa y los enseres que tenemos dentro de ella a lo que somos nosotros, ¿no? Y al estado de ánimo que tenemos, que a lo mejor estamos pasando por eso, por una mala época, y la casa, generalmente cuando tú estás pasando por una mala época, la casa tiende a estar más desordenada, no te gustan ciertas cosas y demás, y suele ser más, pues eso, que ese nerviosismo se conecta con la casa, ¿no? Que a lo mejor ese acto de introspección ayudaría también. Sí, sí, sí. La casa es nuestro amigo y nuestra herramienta para evolucionar y para transformar y para... Sí, sí, nos da pautas. Sí, sí, sí. Lourdes, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante esta conversación contigo y todos los conocimientos que has compartido con nosotros. Muchas gracias a ti, Tamara, por esta oportunidad y por este espacio que tienes pues, para tomar conciencia de lo que son nuestras casas y de cómo podemos vivir pues, más en paz y mejor y como quisiéramos, ¿no? En estas casas. Y a veces nos falta conocimiento, ¿no? No hay una educación y bueno, este espacio es muy útil para eso. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Y ya nada, lo dejamos aquí y nos vemos el jueves que viene en el próximo desayuno. Muy bien. Muchas gracias a todos por venir, a los que lo veréis en diferido y a ti, por supuesto, Lourdes, que me ha encantado. Muy bien. Hasta Gracias, luego. Tamara. Adiós.